Y a esto añado yo hoy economía. Las nuevas normativas anunciadas hace solo unos días por el presidente Moreno incluyen la deflactación del IRPF, decía antes, vaya palabreja, la bonificación transitoria, Julio, transitoria del canon del agua y la ampliación de los plazos para aplazar o fraccionar el pago. Y todo ello, según el ideario de la Junta de Andalucía, para estimular la actividad inversora y empresarial en Andalucía. Vamos a contextualizar la subida de los precios de la energía, la situación de crisis económica mundial, la guerra en Ucrania hacen necesario adoptar, sostiene la Junta, medidas fiscales para ayudar a disminuir esos efectos devastadores que esta recesión está teniendo sobre los ciudadanos y las empresas. Sin embargo, desde otros sectores y ámbitos político y sobre todo social, esa modificación introducida por el Gobierno de la Junta va a provocar una merma en las arcas públicas del 0,6% de la recaudación. ¿Por qué? Un dato al respecto. En 2021 el impuesto sobre el patrimonio, del que vamos a hablar hoy, consiguió unos fondos de 120 millones de euros, afectando solo a 20.661 andaluces. Repito, solo a 20.661 andaluces. Así es que, primera pregunta a nuestro economista Jesús Ruiz Ballesteros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La Junta asegura que acabar con este impuesto va a atraer a Andalucía a más inversores, más empresas, incentivar y a respaldar el tejido empresarial. Pero ¿esto va a garantizar que los beneficios de estas empresas, de estos empresarios que decidan venir a Andalucía, que decidan domiciliarse en la región, van a retornar a la administración pública? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme para un asunto que la verdad que a mí me encanta y disfruto hablando de estos temas. Yo creo que sí que van a redundar en beneficio de todos los andaluces, ¿no? Tengamos en cuenta que facilitar la inversión en Andalucía al final siempre redunda en que se pueda invertir más y en generar riqueza. Y el hecho de generar riqueza, pues bueno, decían que esto solo beneficia al 2% de los contribuyentes, que son los que declaran impuesto a patrimonio. Claro, eso es un beneficio directo, pero de forma indirecta beneficia a todos los andaluces, porque que aquí vengan gente que pueda realizar inversiones interesantes e importantes, lo más normal es que cree puestos de trabajo, por tanto se aumente la recaudación por IRPF y que esa gente gaste en los bares, en los restaurantes, en las ferreterías, en las panaderías y demás, que también nos deja IVA. ¿Te parece que hablemos primero de, en realidad hasta ahora, el impuesto que ha supuesto, qué es, cómo se lo explicamos de manera clara, didáctica, pedagógica a nuestra audiencia? Bueno, lo primero que suponía una recaudación de alrededor de 100 millones de euros anuales. Ahora 120 últimamente, 120 millones 98, de euros en 2021. Sí. No es ninguna cantidad astronómica para nada al lado de las cuentas que maneja la Junta de Andalucía, con lo cual seguro que se puede, por un lado, ahorrar simplemente en gastos, y luego pues distribuir a través de la entrada de otros ingresos, ¿no? Como he dicho, me dices qué significa o cómo funciona. Vamos a ver, los impuestos de patrimonio. El impuesto de patrimonio es estatal, pero lo gestionan las comunidades autónomas y lo cobran las comunidades autónomas, con lo cual las comunidades pueden decidir perfectamente bonificarlo, como ha hecho la Junta de Andalucía, pero no eliminarlo. El hecho, este dato es importante porque la no eliminación supone la imposibilidad de crear otro, ¿de acuerdo? El Estado no puede crear otro impuesto sobre patrimonio porque el impuesto sobre patrimonio sigue existiendo. Pero la Junta, igual que otra comunidad como puede ser Madrid, decide bonificarlo y bonificarlo al 100% para que lo tengas que declarar, pero no tengas que ingresar. La cuota será siempre cero, pero la obligación de declaración permanece. Se dejan de ingresar 100 millones o 120, pero a cambio vas a permitir o vas a posibilitar o facilitar que vengan esta gente de grandes patrimonios a vivir a Andalucía, que a lo mejor para evitar pagar grandes cantidades no estaban viviendo en Andalucía, quizás estaban viviendo en Madrid, que tampoco se pagaba hasta ahora, no se paga impuesto a patrimonio, o incluso estaban viviendo en Portugal.
¿Por qué se dice que es un impuesto muy ideológico? Pues claro, desde el centro derecha siempre se ha defendido y desde el centro izquierda se dice que es Yo creo que facilitarle un poco más la vida a quienes más tienen. ¿Por qué crees que es un impuesto tan... Yo creo que no lo es. No, yo creo que no es ideológico. De hecho, lo quitó en su momento Zapatero, que es de izquierdas. Entonces, y ahora lo bonifica la derecha. Bueno, o sea, yo creo que realmente no es... Hay que ver el momento en el que se pueden bonificar y en el que no se pueden bonificar. Cuando Zapatero lo quitó, al año siguiente automáticamente tuvo que reinstaurarlo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, eliminar esa bonificación. Y así se hicieron cuentas porque se ha evaluado el impacto que realmente era tiene. Año 2010 en su momento, plena crisis inmobiliaria en España, cayendo, entonces tuvo que decir, oye, no, esto hay que volver a pagarlo y demás, pero nunca ha supuesto una gran recaudación, no es un impuesto como IRPF y demás que recauda mucho más, ¿no? Entonces, yo personalmente no creo que sea ideológico, simplemente, de hecho, es anacrónico, porque es el único que existe en Europa, o de los poquitos países que lo pagan en Europa, y no tiene mucho sentido que tú estés pagando y penaliza el ahorro incluso. O sea, oye, que a partir de 700.000 euros se paga. Sí, que ese es tampoco hay muchísima gente que tendrá un par de pisos que supere ese patrimonio y entonces esté obligado a pagarlo, con lo cual no nos volvamos locos, ¿no? Que eso no es de súper ricos. El año que viene imagino que tendremos un registro de nuevas sociedades y podremos ver cuántas han venido de fuera para favorecerse de esas medidas. El lunes pasado en la empresa hablamos con unos empresarios catalanes que acaban de llegar al vivero de empresas de Marbella para hacer una página web en la que van a invertir 400.000 euros, ¿eh? Y esto fue antes del anuncio que hablamos de este impuesto del patrimonio. Estoy pensando también en el canon del agua, a ver en qué más sitios lo habían suprimido, y el último en hacerlo a principios, justo antes del verano, fue la Generalitat Valenciana de Ximo Puig, que es del Partido Socialista. Y esto es del Partido Popular. Parece ser que los términos son muy, muy similares en cuanto al ahorro. Unos 40 euros a la familia al año me parece poco. Yo pensaba que nos íbamos a ahorrar algo más ahí, pero ya que nos ahorramos algo que sepamos para dónde va, porque es que antiguamente, de verdad, la recaudación del canon, y no estamos viendo en una obra de gran magnitud que responda a ese beneficio que se llevaba la Junta. Bueno, de hecho, el presidente de la Junta, en una entrevista, no sé en qué periódico, ha dicho que es que no se estaban acometiendo las obras. Entonces no tenía sentido realmente estar cobrando un canon para hacer unas obras que no se estaban acometiendo. Y ha comentado que el ahorro se puede realizar, pero no es permanente, evidentemente es transitorio hasta que haya que volver a cobrarlo para realizar obras hidráulicas, pero que como no se han hecho, pues ahora mismo se puede ahorrar perfectamente. Que se tienen que acometer y si no me equivoco va a destinar 4.000 millones a futuras obras hidráulicas, ¿no? en Andalucía. Y además ha comentado, me parece acertadamente, que gran parte de Andalucía dependemos del agua, porque tenemos muchísima agricultura y hay que trabajarla. Y la sequía apremia. Pero hablamos de bonificación transitoria. Claro, transitoria quiere decir que no... Algo parecido a lo que has comentado antes, que dependiendo de la coyuntura, pues... Claro, dependiendo de la coyuntura lo tendrán que volver a poner o dejar de poner, como en su momento hizo, bueno, como he dicho, Zapatero, ¿no? Oye, que lo quitó y luego al año siguiente tuvo que volver a ponerlo, ¿no? Bueno, es transitoria porque dependerá de cuándo se gaste lo que se ha recaudado para tener que volver a instaurarlo, ¿no? Bueno, así advierte, creo yo, es un tema más político, advierte de que, oye, que en algún momento lo vamos a volver a poner. Si no lo pone, pues estupendo, pero que se sepa que de primeras que algún momento lo volveremos a poner. Jesús, estamos ahora precisamente hablando de la política, con si descentralizamos, y si es un Estado federal, si qué pasa con esto de las competencias de uno y de otro. El que se va a coronar va a ser la autonomía, que empiece a subvencionar el pago, por ejemplo, del canon, que estamos pagando un pastón en la luz. Y de eso no se atreve nadie, a dar un paso al frente y decir, el gobierno no está haciendo nada, yo voy a hacer algo. Porque es que ya estamos viendo que ese canon es que casi supera el consumo que tienen familias cada 2 meses. Sí, a ver, el tema de la luz... te iba a decir, yo no me considero experto en la luz, porque creo que para entender la factura de la luz ya habría que haber hecho un par de máster y 3 carreras, ¿no? Sí, ciencias. Y es difícil, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que darle una vuelta probablemente a todo el sistema de facturación
y de cómo se reparten los pagos que se hacen entre las eléctricas para modificar totalmente el sistema eléctrico, porque es impagable ahora mismo. Y hay muchísimas empresas que están dando concursos o cerrando directamente fábricas porque no pueden pagar la luz. Antes de que te vayas, nos faltaba la famosa palabreja, la deflactación del IRPF, con efectos ya en la declaración de este ejercicio de 2022, es decir, que esto vendrá reflejado ya cuando hagamos la declaración en 2023, el año próximo. Yo no sé si lo voy a resumir de forma demasiado bisoña, pero deflactación del IRPF sería ajustar los tramos o determinados tramos de este impuesto, del IRPF, a la situación económica actual de recesión que tenemos y de subida de la inflación. No Correcto. Sé si lo he resumido bien. Está perfectamente. Es decir, afinar un poquito más el claro. IRPF, porque claro, en los últimos meses, se han encarecido los precios, el transporte, los alimentos, etcétera. Los sueldos no se actualizan conforme a esta subida de precios. Perdemos poder adquisitivo y es el momento entonces de ajustar esos tramos del IRPF. A ver, ¿Y cómo lo vamos a notar en nuestros sueldos, en nuestras nóminas y todo esto? Lo que ha hecho la Junta ha sido básicamente rebajar en algunos tramos los que llegan hasta 60.000 euros, rebajar los puntos porcentuales que la Junta puede definir. Nuevamente el IRPF, en este caso, la mitad lo define el Estado y la otra mitad las comunidades, normalmente, ¿vale? Es decir, el Estado te dice, oye, yo tributo aquí al 12,5 y hay otro 12,5 que es para la comunidad. Entonces, en esa parte que es para la comunidad, la Junta de Andalucía ha decidido rebajarlo, ¿vale? En ese 4,3% ¿Esto nos va a afectar al ciudadano medio? Automáticamente al ciudadano medio, de forma automática en su próxima declaración de la renta. Ganes lo que ganes. Hasta 60.000. Hasta 60.000 euros. Si ganas por debajo de 60.000. Entonces, automáticamente vas a tener más dinero en el bolsillo. De hecho, lo correcto sería que en las próximas nóminas las empresas ajustasen a través de la retención de IRPF que se hace en la nómina lo que corresponda, con lo cual de forma a finales de mes ya deberían quedarte un poquito más en el bolsillo. ¿Pero por qué se hace esto ahora? Ahora se hace esto porque hay una recesión y porque la inflación está disparada, pero tengo entendido que los tramos del IRPF no se actualizan desde hace 6 años. ¿Por qué no se hizo antes? A ver, mi opinión es que siempre se ha podido hacer. Mi opinión es que pagamos muchísimos impuestos en España, tanto estatales como autonómicos, como municipales y demás. Se paga muchísimo y hay muchísimo dinero. ¿Qué ocurre? Que se lo gastan en algunos casos donde no deben, evidentemente. Y solo hay que reducir el gasto. Pasa que los políticos normalmente no entienden esto de reducir el gasto y siempre quieren gastar más. Y hay un destrozo monumental. Entonces sí que se ha podido hacer. Mi opinión es que siempre sí que se ha podido hacer. Ahora, ¿qué pasa? Se hace, indicando, oye, como tenemos una inflación del 10,8%, que es una auténtica barbaridad, pues para paliar un poco ese impacto de la subida de precios, en la parte que la comunidad puede, rebaja el porcentaje. Y las empresas, tenemos que despedirte ya, tenemos otro invitado. Las empresas están obligadas, tienen un periodo de plazo, un periodo de tiempo, están obligadas a hacer ese ajuste en sus nóminas para que lo cobremos enseguida. El IPC de diciembre-enero, ¿no? El IRPF, la nómina tienen que rebajarlo. Pero para el próximo mes ya. Deberían, sí. Si pueden ajustarlo, sí. No sé si les dará tiempo a modificar, pero... Pero tú recomiendas que miremos nuestras nóminas. Claro que sí. Lo suyo es que se ajuste automáticamente, porque un poquito menos habrá que cotizar todo el mundo. Jesús Ruiz Ballesteros, de esta forma sí da gusto, Julio, hablar de dinero, hablar de impuestos, lo cuenta hablar tan fácil de también. Economía, es que dice deflactación. Ya es la primera persona que conozco en el mundo que dice deflactación y estaba sonriendo como me alegra que me haga esa pregunta, es tremendo. Pero con lo fácil que sería decir reajustar o ajustar o bueno, nos inventamos términos. Y nuestra jerga deportiva no hay quien la entienda y la jerga nos inventamos términos para que quede bien. Jesús, hasta la próxima. Muchas gracias. Que nos traigas buenas noticias, como que la inflación baja y que esto sea bueno, ya veremos. Oye, que en Ruiz Ballesteros hacen muchas cosas, ¿eh? De todo. Hasta la próxima, Jesús, porque vamos a hacer una llamadita. ¿Tú estás vacunado? Bueno, esto es muy vacunado. privado. No, pero yo estoy vacunado, no me ¿No importa ¿No te importará ponerte la cuarta? Bueno, esa me la voy a pensar. Yo tengo 3 y yo creo que por ahí. Yo creo que ya no me voy a meter más. Lo digo claramente. Creo que me pondré la de la gripe, pero... Ya vas despachado, ¿no? Sí. Un abrazo. Muchísimas gracias. Jesús Ruiz Ballesteros.